Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre nuestras vidas personales, pero como parte de una colectividad que puede ser un territorio, que puede ser el país o la humanidad, en la medida que hoy día las transformaciones y los cambios que están ocurriendo penetran casi en un mismo momento, pero con direcciones distintas y con consecuencias distintas, estos distintos niveles de nuestras vidas. Y hoy vamos siguiendo un poco lo que queremos hacer en estos mes y medio. Es una reflexión en un marco más amplio y más general de lo que pasa en nuestra sociedad en este contexto histórico de las elecciones que definen un camino relativamente importante, definen, digamos, elementos muy centrales. No se acaban todo, ni comienza todo con las elecciones, pero para entenderlas bien hay que ubicarlas en ese contexto. Y uno de los componentes fundamentales del contexto es lo que se ha llamado de distintas maneras la crisis de la democracia. Por otro lado, de lo que se ha hablado también es un cambio en la subjetividad de la ciudadanía, una cierta despolitización, pero que tiene en parte, no exclusivamente, pero tiene en parte como producto la sensación de inseguridad, el miedo, el temor a la violencia. Y para reflexionar sobre estos dos aspectos eh, que son constitutivos de lo que está ocurriendo en el contexto latinoamericano y en el contexto chileno y que por lo tanto tienen influencia en las decisiones que la ciudadanía y la política toman, lo que vamos a hacer es examinar un concepto que ha sido desarrollado por un grupo de investigadores y investigadoras, entre los cuales se cuenta nuestra invitada de hoy, que es el de democracias violentas. Y eso es un tema especialmente, digamos, importante en esta región. Porque lo que ocurre es que por primera vez, si uno toma los últimos 20 años, eh, nuestras sociedades, en un número mayor, eh, son sociedades que se definen como democráticas o en que impera el régimen político democrático y en que se han profundizado aspectos democráticos, no solo el régimen político, sino que también existe una cierta profundización de la democracia en muchos aspectos que tienen que ver con, sobre todo, la lucha y la consagración de los derechos. Y sin embargo, eh, nunca había existido en sociedades como la latinoamericana, que han sido sociedades violentas siempre, pero las violencias se han dado dentro de un marco político distinto. Y ahora estamos en presencia de un enorme aumento de la violencia
en ciertos países emblemáticos que han mejorado enormemente su democracia, como el caso de México, ¿eh? Y que a su vez tiene un aumento significativo de, de la violencia. 100.000 desaparecidos al año, según un informe del 2022, que no fue proporcionado por la persona que nos ha invitado, que hemos invitado, 100.000 personas desaparecidas, y un proceso político democrático como no habían tenido en general los mexicanos en todo el siglo pasado. Entonces, lo que tenemos precisamente es democracias cuyo rasgo, uno de cuyos rasgos centrales es la violencia, que puede ser, como lo veremos, una violencia estructural, una violencia que tiene que ver con una violencia política, que es mucho mayor, y la presencia, como nunca, de la violencia criminal, del narcotráfico, crimen organizado, etc. ¿Cómo es posible que ambas cosas se den en un mismo tiempo? Y no significa esto entonces que puede haber aquí una erosión de la democracia mucho más grande que lo que produce, por ejemplo, la famosa crisis de representación, que es uno de los términos que se dice que ocurre hoy día porque la gente no quiere ser representada, etc. Eso, por supuesto, toca el corazón de la democracia. Pero la legitimación de una democracia, de la violencia, o de democracias violentas, sí significa la pérdida de legitimidad, y uno podría decir de legitimidad para siempre, de pérdida definitiva de legitimidad de la democracia. Bueno, para conversar de esto, para el caso latinoamericano y del caso chileno, hemos invitado a una de las personas que más ha estado trabajando en estas cosas, incluso porque participa en la dirección y conducciones de uno de los núcleos milenios, institutos milenios, que se llama Biodemos, que se llama Violencia y Democracia. Y entonces vamos a conversar con ella. Se trata de Alejandra Luneque, que es licenciada en Historia y Ciencia Política y doctora en Sociología de la Universidad Católica de Chile. Es directora alterna del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, y es investigadora principal del Núcleo Milenio Complejidad Criminal e investigadora responsable del proyecto de Fondesit, Género, Policía y Márgenes Urbanos. Ella estuvo antes con nosotros en temas más cercanos estrictamente a los temas de criminalidad policial, etcétera, que por supuesto están incluidos en estas nuevas formulaciones. Y es una especialista en Chile, de las principales especialistas en estos temas. Y por lo tanto, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Es realmente un gusto enorme tenerte por segunda vez en este programa. Y partamos por esto de la definición de democracia violenta y, digamos, si en el último tiempo esto se ha estancado o ha crecido, digamos, la democracia violenta en relación a lo que podría ser digamos, si se está consumiendo, si se está comiendo a la democracia liberal. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Manuel Antonio, por esta invitación y por estar por segunda vez en esta conversación. Como tú bien señalabas, la verdad es que nosotros hemos tratado de desarrollar una categoría que permite explicar qué es lo que nos está pasando eh, hoy en el sistema político y social, en la sociedad, en América Latina y también en Chile, ¿no? O en países que tradicionalmente no habían sido objeto de tanta preocupación por el aumento de una violencia más organizada, más compleja, etcétera. Y, y el alero de ejercicios de investigación que hemos desarrollado y también ejercicios de salir del conocimiento 100% académico y de investigación científica y conversar con otros, es que nos pusimos a indagar sobre no tanto sobre las estadísticas y eso que ya las teníamos, sino empezar a conversar cuáles eran las implicancias de estos aumentos de violencia de todo tipo, ¿no? No solamente la violencia criminal más organizada, que tanto es objeto de análisis para América Latina, sino que también aquellas otras violencias invisibles que se van entrelazando. Ese es como el concepto. Entonces, ¿y cuáles ¿Cuáles son sus serían esas implicancias? violencias invisibles para la... Yo creo que se refieren a las estructurales y a las políticas, ¿no? Las violencias invisibles básicamente son aquellas que producen mucho daño. Esto es como una perspectiva que viene también desde el desarrollo y que no necesariamente tienen que usar la violencia física o la amenaza a la violencia. Estamos hablando de la etiquetamiento, estigmatización y la desigualdad, por cierto. Entonces, cuando se enlazan, y yo creo que ese es y nuestra postura y nuestra hipótesis es, y a las conclusiones, es que lamentablemente, y a pesar de que nos cuesta aceptarlo, hoy día la democracia está imbricada con estos enlazamientos violentos. Entonces hay una coexistencia. Y desde ese punto de vista, claramente que vemos los peligros y advertimos sobre ellos para la misma democracia y para la ciudadanía, ¿no? Para el desarrollo de la ciudadanía y el desarrollo pleno de las personas, cuando la respuesta a la gran demanda por la incertidumbre y la ansiedad que produce la violencia en la vida cotidiana termina siendo respuestas autoritarias. Ahí en los trabajos que hemos desarrollado y las entrevistas que hicimos académicos bien connotados en América Latina, claramente modelos como el del Salvador, que claro, van caminando rapiditamente a autocracias, ¿no es cierto? Se gobierna por decreto, etcétera. Entonces, y medidas muy populistas y de punitivismo claramente ponen en riesgo la libertad, ponen en riesgo el desarrollo de los derechos, porque la ciudadanía misma empieza a clamar orden y seguridad. Y nosotros sabemos en América Latina, y lo han mostrado los datos de Latinoamérica antiguamente mucho más, y ahora hay una vuelta a eso, que para muchas personas es más importante la seguridad incluso que la libertad. Entonces, claramente nos encontramos en un contexto, en un punto de inflexión, y el concepto de democracia violenta significa que hay distintas violencias. No todos los países van a tener iguales niveles de violencia criminal, por ejemplo, pero pueden tener violencia estructural, esto desigualdad estructural, tienen o violencias políticas o violencias institucionales. Entonces, cada país o cada sociedad entra de una forma diferente o quizás particular en cómo esas violencias se configuran. Pero la presencia de la violencia está en toda la región. Y eso es un poco ¿Cuál lo que sería, queremos decir. cuál sería para el caso chileno, a tu juicio, al juicio de las investigaciones que ustedes han hecho, la violencia? A ver, yo entiendo que es una imbricación, y eso se llama muy Mm. bien, entre violencias Ujú. y entre violencia y democracia, digamos. ¿Ah? De hecho, la presencia en el Estado de actores de violencia, ¿ah? Digamos, una cosa interesante fue, por ejemplo, si uno piensa en el estallido, ¿no es cierto? Que fue Exacto. violencia en las calles, pero también violencia desde el Estado. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuál dirías tú que es la violencia principal? Es probable que haya ido en estas tres.
que haya ido evolucionando, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que hoy día, por ejemplo, la violencia, llamémosle criminal, que es el tercer tipo de violencia, sea como la principal, pero sigue existiendo la violencia de la injusticia, digamos, o sea, la violencia estructural. Lo que pasa es que si uno, desde el enfoque de la criminalidad, cuando uno toma una perspectiva que es más compleja, que no tiene que ver solamente con la perspectiva de la opción racional. Un delincuente es delincuente porque hay muy más estímulo y menos castigo, por tanto decide cometer un delito. Eso es una opción racional, ¿no es cierto? Cuando uno se plantea desde una perspectiva más compleja y que asocia el desarrollo de la trayectoria criminal y de los grupos criminales a desajustes estructurales en las sociedades, a los factores sociales, a los factores políticos, a los factores culturales. Claramente ahí yo, desde la perspectiva que miramos esto, es que hay una violencia estructural que es permanente, donde otras violencias empiezan a operar. Ese es el enlazamiento. Y yo creo que además quizás habría que ponerle de apellido no es la democracia la que produce violencia. Desde mi perspectiva, es la democracia neoliberal la que produce violencia. Y desde ahí uno puede entender por qué se producen este tipo de desarrollos de crímenes y cada vez más complejidad en los delitos, organizaciones criminales, etcétera. O sea, básicamente yo creo que una característica de Chile tiene que ver con ese desajuste estructural que produce mucho daño, tiene que ver con si en el pasado fue también la violencia más de carácter político. Hoy día quizás estamos en un momentum de una violencia más criminal, eh, y siempre con presencia por las características y la naturaleza del Estado, de la violencia policial o institucional que es mandatada por el Estado, digamos. Entonces, son momentos distintos donde uno podría ir viendo cómo se van enlazando y configurando distintas violencias. Yo creo que hoy día Chile está en un momento eh, complejo, porque lo ha estado hace muchos años, desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto?, el desajuste estructural, eh, complejo en materia más bien de cohesión social. O sea, nosotros no solamente estamos mirando una violencia criminal que a todos nos asusta y que es muy comprensible ello, porque tenemos delitos más delitos nuevos, secuestros, extorsiones que antes no teníamos, todavía tenemos comparativamente cifras bastante más bajas que en América Latina, pero nuestra variación, si nos miramos a nosotros mismos, estamos peor en términos de esos delitos que lo que estábamos antes. Pero sin duda también tenemos otras múltiples violencias que operan y que no están en el habla pública, no están en los discursos políticos, en la narrativa mediática. O sea, cómo las personas están resolviendo los conflictos en los colegios, al interior de la sala de clase, o la violencia por convivencia en los barrios, etcétera. Entonces, claramente tenemos un mapa de violencias que quizás la que más vemos con más fuerza o la que nos recuerdan es la violencia criminal o el uso de la violencia en los delitos, más bien. Pero Pero, cómo llamarías pero a esa? ¿Cómo llamarías? Porque yo creo que eso es una cuestión clave. O sea, yo creo que este es un país actualmente de una enorme violencia que se expresa, entre otras cosas, en lo que estamos viendo en las candidaturas, digamos, en las elecciones. Ahí hay violencia. Ahora, la violencia verbal es violencia. hay ¿Ah? violencia. Implica la negación del otro y el causarle daño al otro, que es lo propio de la violencia. Entonces, ¿qué factores podrían explicar? Tú decías y que es bien interesante porque hablaste aquí, a diferencia de lo que estaba en los artículos de democracia neoliberal. En los artículos generales se habla de democracia Mm, eh, liberal, mm. digamos de alguna manera imbricada con la violencia. Lo interesante es que la democracia neoliberal es en sí misma violencia, es en sí misma violenta.
La democracia liberal puede estar amenazada, digamos, penetrada por violencia, pero en su definición no está. En cambio, una sociedad que pone como centro fundamentalmente la competencia en el mercado es una sociedad que tiene un fundamento de violencia, Y no ¿o no? solamente eso, Manuel Antonio, o sea, porque no es solamente la dimensión económica del modelo de desarrollo que tenemos, sino más bien también es cultural, porque no todo está puesto solamente en el mercado, sino, y en la competencia en el mercado, también está puesta en el extremado neoliberal, en el individualismo, está todo centrado en el individuo. Mm. Entonces, claramente, yo hago harto trabajo de terreno, harto. Y las personas, hay una sensación hoy día de desorden y de desprotección por parte de la ciudadanía que es muy alta. Entonces, por tanto, también hay toda una idea de, si no me las arreglo solo como sea, nadie me va a ayudar o no voy a tener protección. Entonces nosotros hicimos un estudio hace tiempo en Maipú, me acuerdo, donde hicimos muchos análisis y encontrábamos ahí que este llamado que hace el Estado para trabajar juntos con las personas, para tener barrios más seguros, al final lo que nos daba los datos es que las personas siguen prefiriendo protegerse solas a nivel del hogar o a lo más con el vecino de al lado. O sea, la mayor cantidad de prácticas de segurización son individuales en este país. ¿Y por qué? Y eso es ¿Por qué? Eso es por la penetración, tú dirías, claro, cultural. del etos neoliberal. Es cultural, claramente. Entonces, y hay una especie de sensación de que, y además hay alta desconfianza en las instituciones, hay mucha rabia también contra el sistema político porque no da respuesta, porque, bueno, lo que venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿no? Que finalmente el delivery del sistema político no ha sido mejorar la demanda por protección de la ciudadanía. Entonces, básicamente, las personas se sienten solas y el delito y la violencia criminal, por ejemplo, genera mucha ansiedad. Y hoy día lo que se observa es que las personas sienten o creen que les puede pasar cualquier cosa en cualquier parte, aunque eso no sea tan así en términos de los datos. Entonces, básicamente hay una demanda al Estado está llena de frustración por parte de las comunidades y de los sujetos. Pero la demanda al Estado es, es también una demanda básicamente por una política punitiva. Claro, Uno, sí o y no. digamos, la interpretación que hace un cierto mundo político es para resolverlo en términos punitivos, pero la demanda no es necesariamente, salvo mediada por actores políticos, no es necesariamente punitiva, sino que es más bien protectiva, demanda Es demanda por por protección del cuidado Estado. y protección del Estado. De hecho, hay pocos indicadores que te digan que las personas en Chile, especialmente en Chile, en otros países un poco distintos, que estén más proclives a hacer justicia por mano propia. Mm. Entonces, claramente la interpretación que hace el sistema político es más cárceles, cárceles en el desierto, cárceles en el mar, cárceles no tengo idea, más castigos, más... Pero las personas no es que demanden eso directamente. Eso es la interpretación de la demanda. La demanda es por protección. ¿Y sabes por qué es por protección? Porque al final del día, esto también es una contradicción del Estado-nación, porque al final del día las personas saben que ellas tampoco pueden, ellas no tienen el uso legítimo de la fuerza. Las personas saben que es el Estado el que tiene uso legítimo de la fuerza a través de la policía. Por tanto, la demanda es al Estado porque al final del día ellos saben que pueden organizarse con todos los vecinos del WhatsApp, pero quien tiene finalmente el poder legítimo para protegerlas es el Estado. Y lo prefieren. O sea, porque los datos nos te están mostrando en Chile que haya una alta demanda por justicia por mano propia. Ya, pero eso, ya, pero fíjate que esto es interesante porque, de hecho, las posiciones más autoritarias y que se han visto en esta campaña es, no es por justicia en mano propia, salvo, digamos, uno podría decir,
que en algunos candidatos hay algo de eso. Cuando dicen que haya que entregar posibilidades de armas, en Mm. fin, y de tipo de fusiles especiales, etcétera. Claro, ahí hay algo que haga la justicia por su cuenta. Pero en general es más bien eh, una es el Estado el que tiene que ejercer, pero es un tipo de justicia, si se quiere, ¿ah? Estrictamente punitivo. Ahora, ¿cómo es posible? Y ahí hay una cosa bien interesante en algunos de en otros de los estudios que tú has hecho, y es que el lenguaje, el llamado que se hizo desde los gobiernos más democráticos, o sea, no los proyectos autoritarios, Mm. yo diría básicamente de lo que fueron los gobiernos de la concertación, eh, y por supuesto este también, que es un llamado también a la participación de la ciudadanía en, eh, en esto, y no solo el carácter punitivo. Mm. Pero también se darán a ustedes que esto tenía como un doble resultado, digamos. ¿Ah? Y entonces me gustaría que comentara sobre eso. Claro, lo que pasa es que ahí hay hay como una coexistencia, una ambivalencia, yo te diría, porque hay un llamado fuerte a las comunidades para coproducir, ese es el modelo que se importa al norte global, ¿ah? No es que fue creado en Chile o en América Latina, eso llegó a América Latina a principios de los 90, que claramente en transiciones democráticas se toma también por necesidad de generar un modelo distinto de gobernanza del delito que se alejara más bien de la seguridad interior del Estado, la seguridad nacional, etcétera. Lo que sucede ahí es que a pesar de que se hace ese llamado y hay una política que sostenía, yo te diría, a lo largo del tiempo, hasta hoy, con ese tipo de esquemas y de planes y programas en los territorios, sin embargo, no obstante, si uno analiza los datos de la inversión, siempre el gasto en control y castigo ha sido tres cuartos y en prevención y participación ciudadana ha sido un cuarto. Y eso nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo. El nivel de conocimiento de las personas respecto a políticas territorializadas de prevención, de acceso, por ejemplo, de mejoramiento del consumo de droga, etcétera, es muy bajo por parte de la ciudadanía. Entonces, siempre es un modelo híbrido que tiene los dos componentes, pero donde básicamente se ha desde hace mucho tiempo se ha dedicado mucho más a invertir públicamente en control y cárcel que en esta otra patita que es la prevención social y situacional del delito. Yo te diría que además a lo largo del tiempo y viéndolo como en perspectiva, eh, hemos hecho muchas cosas en términos de política criminal y preventiva. Sin embargo, nadie se ha detenido a ver cómo esto se ha hecho y cuáles son los resultados de lo que esto se ha hecho, de lo que se ha hecho. Entonces, básicamente es un enfoque interesante que funciona, ¿no? O sea, uno de los modelos más que hay que mirar más es el canadiense, el australiano, por ejemplo, que de hecho vis a vis Canadá-Estados Unidos, ellos parten en los 70 con niveles de violencia bastante parecidos y el modelo canadiense supera al norteamericano siendo cuatro veces menos punitivista que el norteamericano. Porque sabemos, la evidencia sabe que el punitivismo no soluciona el problema. Y lo que hacemos en ese estudio sobre democracias violentas es que si seguimos apostando al punitivismo y al autoritarismo frente a esta demanda por orden y seguridad, sabemos que los negocios hoy día se cortan en las cárceles, básicamente. Entonces, no es remedio. Lo que se ofrece en los programas y esa traducción por más mano dura, se sabe que eso no es solución. O sea, las sociedades que se han detenido un poquito más y que han invertido mucho más y que se han preocupado de hacer las cosas mejor, han tenido mucho mejores resultados a lo largo del tiempo, como la sociedad canadiense en su minuto, que solamente invirtiendo todos los dólares en espacios carcelarios o en mayor endurecimiento de penas, ¿no? En ese sentido,
y eso es una cosa muy preocupante, pero pareciera ser que en el caso de Bukele eh, ha habido esa disminución de, de violencia y por lo tanto ahí se impone un modelo puramente, digamos, punitivo, represivo, etcétera. Claro, que significa también, digamos, pérdida del carácter democrático, que siempre ha tenido un problema, Salvador, en ese sentido, pero que de alguna manera había logrado avanzar algo respecto a su Claro, pasado. pero lo que se conoce menos del caso Bukele, y eso está muy bien referado en esas entrevistas que hicimos de los especialistas y lo que hemos podido estudiar, es que lo que se conoce poco es la negociación que se hizo con las maras. Ajá, claro. Entonces, no es tanto solo gobernar por decreto y suspender las libertades y etcétera, sino más bien tiene que ver con la negociación con los grupos criminales. Entonces, cuando se ofrecen este tipo de cosas, yo me preguntaría si en esas ofertas, ¿cuánto, cuánto de aquellas eh, actores políticos están dispuestos a negociar con los grupos criminales? ¿A qué costa se negocia, no es cierto? ¿Y qué es lo que negocias? Y básicamente, si la ciudadanía quiere que sus autoridades políticas estén negociando con con los grupos criminales. Eso es lo que hay que poner detrás del modelo Bukele. O lo que pasó en algún minuto en Colombia, en Medellín, que también negoció con, eh, con los combos en ciudades como Medellín, por ejemplo. Esos acuerdos que están por detrás no se publicitan, pero finalmente tú te preguntas qué es lo que está más resultado, que se les deje actuar bajo ciertas condiciones, usando menos violencia, o básicamente que no se llegue a acuerdo con ellos. Entonces, el Centroamérica es un gran caso de estudio para analizar esas negociaciones, ¿no? Eh, pero eso es lo que no se sabe detrás de estas negociaciones. Y pues, tenemos que cerrar. Si, ¿cuáles, ¿cuáles son las cosas que hoy serían fundamentales a partir de las investigaciones, en fin, que han hecho ustedes? eh, las cosas fundamentales para ir deteniendo y superando la, el carácter de democracia violenta que pueda tener eh, el caso chileno. El caso chileno yo creo que tiene la particularidad de, de un poco, o sea, yo creo que son varios frentes, ¿ah? Pero tiene la particularidad, la pregunta, vuelvo a la pregunta anterior, que yo creo que tenemos un grave problema de convivencia. Eso es lo primero. Eso es una dimensión de la violencia, que es el lazo social, el deterioro en el lazo social. Y por otra parte, bueno, tenemos la violencia estructural, pero claro, no podemos prometer cambiar la violencia estructural si no estamos hablando de un modelo de desarrollo diferente, ¿no es cierto? Y en violencia criminal, que es lo que más nosotros vemos, ahí hay que tomar medidas más, yo diría más inteligentes más que punitivas. Por ejemplo, yo no he escuchado en ninguna campaña que estén, algunos han dado cuenta sobre ya las medidas punitivas, otros sobre desarticular la ruta del dinero, ¿no es cierto? De entender estos mercados ilegales, ¿no es cierto? Pero la verdad es que nosotros acá lo que tenemos es un mercado de armas enorme. Entonces, si antiguamente yo me agarraba a combos, y esto te lo dicen las personas de los barrios, me agarraba a combos con el vecino, hoy día saco una pistola. Entonces, hoy día y la circulación de armas es tan grande que finalmente, si yo tuviera que partir por algo como de más inmediato y después ir viendo en el mediano las escalas de esto y los plazos, yo no he escuchado ninguna, de verdad, ninguna propuesta concreta de cómo se puede desactivar el mercado ilegal de armas en este país. No es la ruta del dinero dentro de Solamente. todo, quizás una de las líneas principales al respecto. Sin duda, sin duda. Porque en el fondo tienes que ver cómo finalmente se están ensamblando esos mercados ilegales y cuáles son quiénes están actuando ahí y por dónde, porque claramente esto no es
cuando toman preso la banda de la esquina, de la población no sé cuánto, ese es el último eslabón, ¿no es cierto?, de la cadena. Entonces, la ruta al dinero y desarticular y conocerla claramente es una dimensión del problema y por donde habría que entrar. Pero otra, claramente, también tiene que ver con poder seguir esa circulación de armas. Si sigues el dinero, sigue el mercado ilegal de las armas y principalmente, o sea, desactiva el arma de fuego es el gatillante. Desactiva ahí y después sigue con lo otro que va a ser más largo. Y lo otro yo te diría, Manuel Antonio, que a veces uno como va a los territorios y todo, la verdad es que hay mucho de lo que se dice que se hace, pero claramente hay áreas que están bien aisladas o no te diría abandonadas, porque el Estado es como bien intermitente respecto a su respuesta pública. Pero sectores aislados, puertos, aduanas, fronteras, o sea, no hay mucho Estado. Yo a veces he pensado y digo, bueno, podríamos estar mucho peor dado el, el no Estado que hay en muchos territorios. No, Y no no. son todos aislados, también es en la región metropolitana. Entonces, yo te diría que hay un debe de institucionalidad que funcione bien para desactivar esto. Mm. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Alejandra, eh, y seguiremos Gracias a ti por la hablando conversación. sobre esto. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.